Perdimos a alguien. Éramos 9 y ahora somos 8. Bueno, volviendo, volviendo al paper. Normalmente uno va y busca en la región de materiales y métodos. Por ejemplo, en este caso nosotros sabemos, y vamos a enfocarnos en un gen particular, en el gen, en la cadena liviana de la ferritina, el gen 2512. Fíjense que ahí dice, las secuencias de estos genes se obtuvieron de Ensemble. En vez de usar el NCBI, usaron Ensemble, pero es lo mismo, las secuencias son las mismas, la base de datos es la misma para los dos. Y es la misma para los dos, así que es la misma, exactamente la misma, es la misma secuencia. O sea, bueno, después fueron a buscar primers específicos de genes y le agregaron una secuencia particular, una secuencia M13 para secuenciar. Después lo vamos a ver cómo sirve eso, cómo funciona. Después fueron a la base de datos de NCBI y eh, probaron estos genes in silico, digamos, en computación, y en la máquina, y los compraron directamente y después fueron a amplificar por PCR, amplificaron por PCR, y después de la amplificación de PCR secuenciaron en ambas direcciones usando este kit particularmente. Fueron los dos genes en donde hicieron la PCR y la secuenciación, ¿no? Exactamente, por separado cada uno de los dos genes. Nosotros ahora vamos a hablar solamente de FTL, pero hicieron lo mismo para los dos genes. A ver, datos. Primero vamos a empezar, ¿qué es este gen? En este caso que nosotros estamos trabajando o estamos queriendo ver un gen en particular, ¿qué es este gen? Este gen de ahí del mismo paper ya había pasado en otros, bueno, en este trabajo descubren que este gen podría estar involucrado en cataratas. Pero sin embargo, ya se conocía que en cataratas hereditarias, esto es cataratas hereditarias, ya hay estudios, más de 70 familias, casi todos europeos o descendientes de europeos, que, que tenían mutaciones cerca de este IRE, que era el elemento respondedor a hierro del promotor, o sí, del promotor del gen FTL. Se dice, las mutaciones más prevalentes de estas 70 familias ocurren en una región 5' del brazo de la rama y de una región particular del elemento IRE, que en este caso es -168 o 32 GT, dependiendo dentro de la misma región IRE, es la región 32, pero con respecto al gen es -168 para atrás. Eh, Está justo al lado de un- una especie de gancho de citocinas, que están acá en la -167, que hay 33 citocinas. Y esto en este sitio, alrededor de este sitio, ya se reportaron mutaciones en al menos 17 familias diferentes. Es decir, la región del ADN que tiene el elemento respondedor a hierro ya había sido reportada en otras personas o en otras familias con la enfermedad, otros tipos de mutaciones. Fíjense que acá estamos hablando de mutaciones en el promotor. Y lo que hace esta mutación es que el gen se active o no se active dependiendo si hay hierro o no hay hierro. Esa mutación, ese cambio, y en este caso un cambio de un solo nucleótido,
el cambio de una G por una T, hace de que la expresión génica no sea la adecuada y eventualmente la persona desarrolle cataratas. Es solamente un gen, mejor dicho, más que un solo gen, una sola base en el promotor, en una región del promotor, que ni siquiera es el promotor basal, digamos, es una región de un elemento que responde a la presencia de hierro. Bueno, ¿cómo estudiamos esto? Voy a seguir con la presentación y después voy a volver a verlo en vivo en la página de PubMed. Si yo voy a el NCBI y en vez de poner PubMed acá, pongo gen, yo sé que el gen era el 2512. Lo que me va a mostrar es lo siguiente. Voy a cambiar a PubMed. ¿Están viendo la página de PubMed? Sí, Sí, sí. estamos viendo eso. Bien, yo en realidad no quiero PubMed. Quiero acá. Es la base de datos general. Nosotros sabíamos que el gen es el 2512, pero no en todas las bases de datos, sino en la base de datos de genes. Si yo voy al gen 2512, lo que voy a encontrar acá es todos los datos que tenemos en la base de datos, ya sea americana o europea o japonesa, sobre este gen, sobre el gen de la cadena liviana de la ferritina, humana, porque también está la cadena liviana de la ferritina de otras especies, pero el gen 2512 es este, y todo lo que se sabe, lo primero que nos vamos, bueno, lo que vemos en esta página es el título, el nombre del gen, cuándo fue la última vez que la información, se actualizó la información sobre este gen. Fíjense que el 29 de marzo de este año fue la última información. Hay gente por detrás que está constantemente revisando que la información sobre los genes estén actualizadas. ¿Qué vamos a ver acá? Acá hacia la derecha vemos la tabla de contenido, tenemos un resumen, contexto genómico, contexto, regiones genómicas, transcriptos, productos, expresión, bibliografía, fenotipos, variaciones, interacciones con proteínas del HIV, vías de señalización que que ya se han sido estudiadas por eh, por análisis químico, interacciones con otras proteínas, marcadores, pseudogenes, clones, nombre, homología, información general de la proteína, referencias bibliográficas, secuencias relacionadas y otras cosas más. Y después podemos ir, por ejemplo, verlo en el genoma, donde hay un visor de genoma, dónde estaría en el genoma, visor de variaciones, ir a la base europea, ir a la base de la Universidad de California, sí, de California, que también tiene bastante. Podemos pedir directamente o comprar el primer, el plásmido con el gen, si queremos, ver estructura, ensayos, libros, absolutamente de todo, toda la información posible que se puede encontrar sobre este gen. Vamos a ver ahora un poco la página de lo que nos está mostrando. Resumen. Símbolo oficial FTL. Existe un consorcio internacional que va dándole símbolos oficiales a cada gen, justamente para evitar que dos personas o dos grupos de trabajo estén trabajando sobre el mismo gen, le llaman de distinta manera, y de hecho lo vamos a ver acá como also known as. Este mismo gen, FTL, la cadena liviana de la ferritina, también se llama LFTD o NBIA3. En distintos momentos, distintos grupos en que encontraron genes, dijeron, este gen se llama de tal manera. Resulta que la secuencia es la misma, pero hasta que no lo pusieron en la base de datos, no se encontraron que otro grupo que no tenía nada que ver, por ejemplo, podrían haber estado trabajando en anemia,
y encontrar el receptor de la cadena liviana de la ferritina, del receptor de la cadena liviana, el receptor de hierro, y bueno, en anemia capaz que le ponen otro nombre, y de hecho por eso hay distintos nombres para el mismo gen. Hay un consorcio internacional que justamente busca y pone, bueno, vamos a cuál es el símbolo oficial para que todos los laboratorios del mundo sepamos qué gen es el que, con el que estamos trabajando. ¿Cuál es el nombre oficial? ¿Dónde está la fuente primaria de la secuencia? Otra secuencia, está la Ensemble, es la europea, una secuencia de datos, otra secuencia de consorcio donde se guardan también. Muchas de estas bases están replicadas en distintos lados. Tipo de gen, este gen codifica para una proteína, por ejemplo, si fuera un gen de un RNA, si fuera un gen de un tRNA, es un gen de tRNA, no es gen codificante de proteína. Y en este caso está el estatus, la referencia a lo que vamos a ver acá está revisado, es decir, es lo que hoy se conoce como la verdad para la ciencia. Un pequeño resumen, el gen codifica para la subunidad liviana de la proteína ferritina. La ferritina es la proteína la proteína de guardado proteína más grande de guardado de hierro intracelular en procariotas y en eucariotas. Tiene 24 subunidades de cadenas pesadas y livianas, distintas, un resumen de qué funciona, en dónde funciona este gen, dónde es expresión, dónde se expresa, es de expresión ubicua. Significa que se expresa en todos los tejidos. Lo vamos a ver un poquito más abajo. Voy a cerrar el resumen. Contexto genómico. Está ubicado en el cromosoma 19, brazo Q, en la banda 13.33. Tiene 4 exones. Esto es como las distintas anotaciones. La anotación más, anotaciones significa, por ejemplo, hace 5 años atrás, la secuenciación del genoma no estaba completa. Entonces, había partes que no estaban exactamente, los tamaños del genoma no era exactamente igual. Y la base de datos, cuando uno decía, bueno, menos 168, menos, ¿con respecto a qué? ¿Dónde empieza? ¿Cuál es el 1 del cromosoma? Ese tipo de cosas se llama la anotación. Y esta anotación, la más actual, tiene un nombre que se llama GRCH38, versión 14. Estas dos son la misma. Fue la última vez que se revisó, porque se liberaron y se hicieron públicos para que todos los laboratorios del mundo sepan exactamente cuáles son los números y dónde están ubicados los genes. Fue en marzo de este año. Y acá vemos una pequeña representación del cromosoma 19. FTL está acá en rojo. Este es el gen, nuestro gen. Y al lado ahí está este gen. Estos log son genes pequeños, pero que no se conocen muy bien que funcionan. Y está en la otra cadena, fíjense que esta flecha está hacia la izquierda, todos estos están hacia la derecha. En la otra hebra, justo al lado, hay otro gen que es una gliceraldehído sintetasa, un gen que está involucrado en el ciclo de Krebs. Pero está al lado y codificado por la otra hebra. Eso es el contexto genómico. En el genoma está en el cromosoma 19, brazo Q, 13.3. Si hacemos un zoom un poquito más, vamos a encontrar las regiones genómicas, los transcriptos y los productos. Esta parte de la página es un poco más complicada y ahora les cuento por qué. Vamos a cerrar acá. Lo que estamos viendo en este contexto genómico, esto que está acá, es literalmente, digamos, se puede trabajar sobre esta secuencia, sobre los datos que están acá. Es un cuadrado, es un cuadro que tiene datos y nos podemos mover para un lado, para el otro. Nuestro gen es este.
el FTL, y acá lo que vamos a ver es un zoom exactamente de la secuencia. En azul acá arriba es la secuencia del cromosoma. En verde, estos cuadraditos más claros y más oscuros son los 4 exones. Exón 1, exón 2, exón 3, exón 4. Es la manera en que se representa. En realidad esto en verde son los ARN mensajeros que salen del cromosoma que está en azul o lila arriba. ¿Se entiende la idea? Y hay recuadros grandes y líneas finitas. Los recuadros grandes son los exones, las líneas finitas son los intrones. Y vemos en los recuadros grandes verde claro y verde oscuro, y una flechita, en este caso de izquierda a derecha. ¿Qué significa eso? El recuadro grande es el exón. La parte más clarita del exón es la región no traducible, y la región verde oscura es la región traducible. Es decir, la proteína se ve desde ahí hasta ahí. El ARN mensajero empieza acá, tiene una región 5' no traducible y una región 3' no traducible. Y hay varios mensajeros, o se determinaron varios mensajeros, al menos estos 3, está en la base europea, en una anotación de referencia del NCBI, y este es otro proyecto que es un proyecto de una base de datos donde van anotando todos los genes de los mensajeros que van encontrando. Obviamente, los 3 son iguales, si vemos, son exactamente iguales, así que nos da lo mismo trabajar con cualquiera de los 3. Puedo ir acá a la derecha e ir apagando las distintas visualizaciones. Me voy a quedar con una solamente, la de arriba. Si me voy acá arriba a los números, puedo seleccionarlo haciendo clic, mantengo apretado y suelto. Por ejemplo, yo sé que ahí, si yo hago un zoom ahí, ¿qué voy a ver? ¿O qué esperarían ver? En la secuencia, ¿no? El codón que codificaría para el primer aminoácido de la proteína, la metionina. Exactamente. ¿Y cuál es el codón del primer aminoácido de todas las proteínas? ATG. Vemos exactamente ahí, yo hice un zoom en esa región y vemos que el verde oscuro empieza en el ATG, en la cadena de arriba. La cadena de arriba es la que va de izquierda a derecha, porque también la polimerasa podría estar leyendo la cadena de abajo, también de 5 a 3', y el gen estaría puesto hacia el otro lado, de derecha a izquierda. En este caso, como nos muestran las flechitas que están ahí en el exón, el gen está en la cadena de arriba, en la cadena codificante, que es exactamente la misma que va a salir en el mensajero. Por debajo, fíjense, hay otra base de datos que dice variaciones citadas. Bueno, y el nombre en la base de datos de SNP y la versión de la base de datos. Esas son variaciones. Por ejemplo, ahí el RS, dice que 139, 732, 572, ese RS, alguien encontró una variación que en vez de tener una A, hay una G. ¿Qué podría pasar con esa variación? Si en vez de tener ATG, ahora tiene GTG. Y que no inicie, digamos, la traducción. Y si yo encuentro una persona que de casualidad secuencio esta región del ADN y encuentro que en vez de tener una A, tiene una G, ¿es más probable que sea una persona sana o una persona con cataratas hereditarias? Y con Y cataratas con hereditarias. cataratas. Cataratas.
Exactamente. Esta base de datos que está por abajo, y por eso está en rojo. Si yo me pongo sobre cada una de estas cosas, me, me tira un cartelito de qué se trata. El nombre de la variación es una variación, tipo de variación, SNB, que es una variación de un nucleótido, longitud 1, y tenemos el alelo A y el alelo G. El alelo A es el alelo no patogénico y el alelo G es el patogénico. Y de hecho, hay, por ejemplo, por acá abajo, en ClinVar, es la base de datos específicamente de variaciones clínicas. Por eso es ClinVar. Variaciones clínicas significa que son variaciones en el ADN que tienen un correlato con alguna patología. Si voy a ClinVar, hay al menos para ese, a ver si- ¿están viendo las variaciones o se quedaron en la página anterior? No, no, se está viendo. La parte En de este, CleanBar. bueno, perfecto. ClinVar, esa variación, fíjense, que dice C, porque es cromosoma 1, era la posición 1 de la proteína, hay una A por una G. Ese cambio de A por G, o sea, teníamos ATG, es una metionina, entre paréntesis me pone en la proteína, la metionina 1 cambia por valina. Como es metionina 1, o sea, GTG es una secuencia de valina. Pero como es la metionina 1, el problema es que no, no se hace la proteína. Y me dice un poco de esta variación. Y hay tres papers, uno o tres, sí, tres papers. Uno dice que es posiblemente patogénica o probablemente patogénica, y dos dicen que no se sabe muy bien cómo funciona. Entonces, el criterio, el revisor, la persona que revisó esto, que la última vez que lo revisaron fue el 7 de febrero de este año, y no es muy fuerte la evidencia científica de que esta variación sea patogénica, por lo menos con lo que hay ahí. Y acá todo el resto de datos de dónde se encontró esta mutación. Son los cuatro, las cuatro experimentos, los cuatro datos que se cargaron en la base de datos que reportan esta mutación. Es más, uno reportó la mutación de metionina a valina. Es decir, que se hizo la proteína, pero no con una metionina. Volvemos para atrás. Profe, una pregunta. Sí, Creo que lo explicaste, pero es el, NM-00146. ¿Qué sí, era eso? ¿Qué era eso es el eso? nombre del mensajero. Listo. Nombre del mensajero. NM, en general, cuando encuentran una molécula que empieza con NM, es porque es una secuencia de nucleótidos. Bueno, ¿están viendo la secuencia? Sí. Sí, sí. Bien. Y así, digamos, con todas. Fíjense la cantidad de variaciones que se han reportado. Todas estas son variaciones que se reportaron en el gen, en esta región en el ADN. Algunas, estos son SNP en general, los de ClinVar
son bien precisos. Algunos, por ejemplo, como este. No tiene significancia para que patológica, no se sabe. O sea, hay gente que tiene C, tiene una C en vez de una T, pero bueno, no está relacionado con la enfermedad. En este caso, que está en verdecito, es probablemente benigno. Los que tienen la T en esta región probablemente no tengan catarata. Los O sea, vamos a el ver en color, verde. digamos que se El color correlaciona me un está poco con indicando la si es patología. exactamente. Con la flechita me fui yendo un poquito para atrás. Fíjense esta región. Esta región tiene un montón de variaciones. Y en esto, en lila, dice que estas son las variaciones patogénicas. Si encontramos estas secuencias en el genoma, y esto que está acá, significa que es una inserción. O, bueno, perdón, es una deleción. Se puede incorporar una deleción, en este caso, se puede borrar toda una parte del 5' no traducible, y eso es patogénico también. Significa que las personas que encontramos con esta secuencia borrada o deletada, la enfermedad en general, esto es para definir qué tipo de catarata es. Si tiene esta secuencia, no le falta esta secuencia entera, es una catarata hereditaria. No necesariamente tiene que ser tan largo, puede ser una deleción menor, o puede ser un cambio de una base. Un cambio de una base, por ejemplo, Las esta. barras largas son las de lesiones, Sí, entonces, las barras largas con esa cuñita en el medio, con ese ah, triangulito en el ah, medio. sí, ahí lo veo, perfecto. Porque hay otras que son inserciones, digamos. Podría ser que se inserte una secuencia. Aún así, todo esto, de hecho hasta acá, y no, acá es donde empieza la transcripción. Eh, entonces nosotros, viendo para la presentación, tenemos nuestro gen entero, podemos ir viendo exactamente, perdón, voy a terminar primero. Voy a terminar primero mostrando qué más vemos acá. Bueno, esta parte es la más importante porque nosotros vamos a trabajar en la parte de genética, porque acá está la secuencia. Esta es la secuencia de referencia, la más nueva, la más actualizada. Tenemos los datos de las variaciones de los mensajeros. ¿Qué más tenemos? Acá abajo, voy a sacar el zoom un poquito para que veamos otras cosas que se ven. Fíjense que la cuestión de zoom hace que de repente desaparezca un montón de cosas porque hay tantas variaciones que quedan ahí solapadas entre medio. Parece poquitas, pero cuando hicimos el zoom vimos que había muchas variaciones. Profe, una pregunta Sí, que yo tengo un poco más general. sí. Para un investigador, para denunciar, por decirlo de alguna manera, una variación, ¿tiene que tan solo verlo en un solo paciente o hay un número de pacientes mínimos para informar? Lo puede ver en un paciente, pero lo carga en esta base de datos y alguien digamos, una persona revisa si esos datos son consistentes con lo que existió o si es un error de la técnica o un error de esa persona. Se puede cargar los datos de un paciente, porque las mutaciones, si ocurrió en ese momento, ese paciente solo lo tiene y no lo tiene nadie más. Perfecto. No hay un mínimo. Lo que sí, que cuando uno va el área de cargado de datos, te piden un montón de datos de cómo hiciste el experimento, todo para validar de que realmente
es verdad lo que estás diciendo, y aparte que científicamente es comprobable y hay suficiente evidencia. Si no hay suficiente evidencia y vos no podés demostrar cuáles son los experimentos que hiciste para definir esa secuencia, no se sube no pasa el filtro y no se carga la base de datos. Perfecto. Y otra duda, las barras ¿Cómo? largas, que las barras largas sin triángulo serían inserciones, entonces, ¿Estas barras acá o no, no, lo que estábamos cuando vemos... viendo cuando hacemos el zoom y todo eso. La violeta, por ejemplo, que está arriba, a nivel superior, esas. No, esa es la misma que esta. Son dos bases, dos formas diferentes de mostrarlo. Esta es la misma que la de acá abajo. Perfecto. Bien, Está marcada en dos bases de datos diferentes. Y en realidad, porque esta es la variante clínica. La base de arriba es la base de variante, no importa si es clínica o no clínica. Entonces, si yo me pongo la de arriba, fíjense, me dice el RS, bueno, este número, el 155, el ID, esa es la identificación de la variación, tipo de variación, del in, longitud 30. Del in es porque, ¿cómo sabemos que es una inserción y no es una deleción? Si cuando secuenciamos una persona, tiene 30, secuenciamos a otra persona, le faltan esos 30. ¿A cuál fue una inserción y en cuál fue la deleción? ¿Se entiende la idea de que no Y se puede, en la que faltan 30 sería la de elección. pero le faltan 30 o al otro le sobran 30? Pero no deberías ahí correlacionarlo con un genoma normal, por así decirlo. Exactamente, ahí viene el punto. El genoma normal, ¿cómo lo definimos? El primero que se secuenció. Y es difícil, porque si está mutado el primero que se secuenció, nunca vas a saber qué es el normal. Exactamente. Por eso, en la base de datos de SNP y de variaciones, no existen inserciones de lesiones. Se llama delins o indels. En castellano es indels y en inglés es delins. Son inserciones de lesiones, porque yo no puedo saber qué estuvo primero. No sé si primero estuvo la inserción o la secuencia larga era la normal y se le borró, hubo una deleción de 30 bases, o la secuencia normal era la corta y se le insertaron 30 bases. Eso no lo puedo saber si no tengo una referencia o no lo estoy comparando con algo en particular. Por eso, en la base de datos de esta, en LiveRes-SNP, me dice delin de 30. No me dice, no se juega por decir que es una inserción o una deleción. Pero en la base de datos de ClinVar, acá sí me dice, es una deleción. ¿Por qué? Porque ahí sí vemos que esta es la base de datos asociados a datos clínicos. Entonces, me dice que la deleción es patogénica. Si vienen dos personas, uno con la secuencia de 30 y uno sin la secuencia de 30, el que le falta la secuencia de 30, el que tiene deleción de la secuencia de 30, es es el patogénico. ¿Se entiende la idea? Ahí la referencia es, bueno, ¿cuál es el sano? Y mirando al sano, ¿cómo está el enfermo? Si miramos un sano, en este caso, tiene la secuencia de 30 y el enfermo no la tiene. Tuvo una deleción, pero porque la referencia es el sano. En el caso de no tener una referencia, yo no puedo saber si es inserción o deleción. Y Pero entonces una les digo pregunta, que es un indel. Sí, por ejemplo, que una persona por ahí pueda llegar a tener alguna mutación y que por ahí eso no le genere la patología, ¿eso cómo se, digamos, cómo se puede ver o ahí no se sabe? O sea, que tenga la probabilidad, pero que en su caso no se le produzca. bueno, y son todas estas bases que están acá arriba, que dicen que están en grises, por ejemplo. Esta acá, cualquiera en gris. Hay personas que tienen, por ejemplo, y acá el alelo patogénico o el alelo clínico es la A.
porque la mayoría tienen una C. Sin embargo, no tiene significancia, no alcanza a ser significativo para la enfermedad. Con que una sola persona, con que aparezca una persona que tenga catarata y tenga justo una A ahí, no alcanza. Necesito tener muchas personas, y si muchas personas con catarata tienen A en vez de C, bueno, ahora sí, eso es lo que se llama la interpretación. Por el momento es incierto. La persona, dentro de las variaciones normales de todos nosotros, supongamos todos sanos, si nos secuenciamos a todos, vamos a encontrar que la mayoría tenemos C, pero algunos tienen A. Sin embargo, no tienen catarata. Y Profe, en las personas con catarata, encontramos que hay un poquito más de A en vez de C, pero no alcanza como para que sea significativo clínicamente. ¿Me explico? Sí, sí, se entendió. Sí, sí, gracias. yo tengo una duda. ¿Cómo sabemos? Creo que ya se puede ir pensando, pero ¿cómo sabes a qué hebra se está refiriendo? O sea, si a la superior o a la inferior, Bueno, en este caso lo sabemos. por la Vamos a ver complementariedad en de el... bases, ¿no? No, depende justamente, porque depende dónde está la hebra con la información. Si fijamos en el mensajero, ven que tienen una flechita, Sí, se ve la flechita para la significa derecha. que la flechita a la derecha significa que la secuencia de ese mensajero es la misma que la de arriba. Es la misma secuencia que la de arriba. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en el ATG. Vuelvo a irme al ATG, a ver. Si voy al ATG, o la región donde inicia, acá está el ATG. Fíjense, arriba en esto que estamos viendo es la secuencia del genoma, lo que está en gris arriba, la secuencia de ADN. El genoma es doble cadena. Entonces tenemos ATG, pero también está CAT. El mensajero, la metionina empieza ahí. O sea, significa que acá dice AUG. El ARN es AUG. Entonces la Sí, secuencia que estamos viendo es la de arriba. Por eso, las variaciones, en ese caso, están referidas a la cadena, a la ATG, cadena de arriba. Y esa se llama la cadena positiva. sí. Si no, si Es la cadena molde, digamos, aunque, y la de abajo la codificante. exactamente. Sí. No, al revés. La de abajo es la cadena molde. Es verdad. Y La la de de abajo es la arriba, cadena molde porque es la que lee la ARN polimerasa. Y la de arriba es la cadena codificante porque tiene el mismo código que la ARN mensajero o que la ARN. ¿Se entiende la idea? Molde es la que es leída, codificante es la que tiene la información, que es la claro. complementaria. La de arriba es la de leída. No, la de abajo es leída. La ARN polimerasa lee la de abajo y copia haciendo una molécula idéntica a la de arriba. Idéntica, salvo que en vez de T tiene U, pero es idéntica en secuencia. El Es cierto. mensajero Ahí ya lo es, vi. Ahí ya lo vi. el mensajero es AUG, Sí. Complementario a que TAC. exactamente, que es complementario a TAC. La ARN polimerasa leyó esta cadena para generar la Claro. secuencia